Muy buenas tardes con todos ustedes. Una tarde más con Biología Sin Fronteras, programa de la Facultad de Ciencias Biológicas para conocer, para enriquecer el conocimiento sobre la vida, sobre los organismos y sobre las personas, los científicos que dedican apasionadamente su vida para el estudio de la naturaleza, para preservar y mantener la vida sobre el planeta. Tenemos esta tarde a la doctora Nef Domínguez Valentín, y es investigadora peruana que trabaja en el hospital de Noruega, está en Oslo, y ella desde allá nos va a dar su conocimiento sobre cáncer, que es un área que tanto le ha gustado desde joven, muy joven, ella aún todavía es joven, pero desde muy joven, desde que hizo su maestría, su doctorado y sus postdoctorados, toda su vida le está dedicando al estudio del cáncer. Les dejo con la doctora Mer Domínguez. A continuación, les dejo con la doctora Mel Domingo. Que disfruten su conferencia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta conferencia. Mi agradecimiento y un saludo especial al doctor Pedro Chimoy y todos ustedes. Soy Mep Domínguez Valentín. Trabajo en el Departamento de Biología Tumoral en el Instituto de Investigación de Cáncer en el Hospital Universitario de Oslo, en Noruega. Yo soy bióloga de profesión, estudié biología en San Marcos. Hice una maestría y doctorado en Brasil. A esta conferencia, mi agradecimiento y un saludo especial al doctor Pedro Chimoy y todos ustedes. Soy Mep Domínguez Valentín, trabajo en el Departamento de Biología Tumoral en el Instituto de Investigación de Cáncer en el Hospital Universitario de Oslo, en Noruega. Yo soy bióloga de profesión, estudié biología en San Marcos, hice una maestría y doctorado en Brasil en el área de oncología, un postdoctorado en Francia en oncología molecular. Mi segundo postdoctorado lo hice en Suecia, en la Universidad de Lund, sobre cáncer colorectal hereditario. Y finalmente un último tercer postdoctorado que lo hice aquí en Noruega, en la misma área. No solamente en cáncer colorectal, pero también en cáncer hereditario de mama, ovario, entre otros, los cánceres más comunes. Actualmente trabajo como investigadora y me dedico principalmente a tratar de investigar biomarcadores, riesgo, cancer risk prediction en cáncer hereditario y cáncer familiar. Una pena que nos comuniquemos vía cámara, vía distancia por la diferencia de horario, pero me pongo a disposición en lo que pueda apoyar, como siempre es un gusto para mí. El día de hoy voy a comentarles un poco sobre lo que es la medicina personalizada en cáncer hereditario, la importancia de colaboraciones internacionales, así como los primeros estudios que estamos realizando en la población peruana. Voy a enfocarme en los próximos slides en el cáncer hereditario y cáncer familiar. Como nosotros bien sabemos, el cáncer, la mayor parte de todos los tipos de cáncer se debe al tipo esporádico, aproximadamente un 80%. Y esto aplica no solamente a cáncer colorectal, a cáncer de mama o melanoma en general. Es la proporción que se da en la mayoría de los cánceres. El 20, 25 o 30% restante corresponde al cáncer hereditario y o cáncer familiar. Como ustedes pueden observar en el cuadro descrito en la diapositiva,
Tenemos dentro de ese 20-25%, tenemos una fracción que corresponde en rojo al cáncer familiar. Y esta fracción pequeña, que es de un 5 a un 10%, corresponde al cáncer hereditario. Y esta parte de la pizza de color azul son casos de cáncer que se han dado a una edad muy temprana, pero no se consideran, no tienen aspecto familiar y tampoco hereditario. ¿Cuál es la diferencia entre el cáncer familiar y el cáncer hereditario? Ese es un ejemplo sobre cáncer colorectal. Tenemos acá el cáncer dentro de esa fracción, el cáncer colorectal hereditario. Dentro del cáncer colorectal hereditario, los cánceres más comunes, entre ellos, es el síndrome de Lynch, que es lo que yo he venido trabajando durante los últimos 15 a 16 años. Pero existen otros tipos de cáncer colorectal hereditario, como la famosa poliposis y otros. Todo ello junto representa un 5 a un 10%. ¿Cuál es la diferencia entre este grupo hereditario y familiar? Que en el cáncer hereditario nosotros conocemos las causas genéticas que se deben a mutaciones o variantes patogénicas en genes específicos. Por ejemplo, el síndrome de Lynch se da en mutaciones a nivel de los genes de reparación de DNA. Esta maquinaria que se encarga de reparar el DNA sufre mutaciones y como consecuencia se da una predisposición al desarrollo de síndrome de Lynch. En el cáncer familiar, las causas genéticas aún no se conocen, pero la mayoría de pacientes que se considera como cáncer familiar es que no conocemos las causas genéticas, pero desarrollan el cáncer a una edad más temprana que la población en general. Por eso es la diferencia entre cáncer familiar y el cáncer esporádico. Hay antecedentes en la familia y hay presencia de cáncer a una edad temprana, pero aún las causas genéticas no se conocen. Esto es un campo que se está estudiando y también es a lo que me estoy dedicando, tratar de identificar los biomarcadores, los marcadores genéticos asociados con ese tipo de cáncer familiar. Cáncer hereditario, nosotros podemos decir que corresponde el 5 al 10% de todos los tipos de cáncer, que es muy raro, es algo incomún. No es exactamente. Por ejemplo, para cáncer colorectal, de cada 30 pacientes con cáncer colorectal, uno es síndrome de Lynch, uno es cáncer colorectal hereditario. Entonces, cuando hablamos de riesgo, no podemos también desestimar ese riesgo de cáncer hereditario. Por ejemplo, cuando decimos 5% en la población de riesgo de predisposición o de desarrollo de cáncer, es que uno en cada 20 puede desarrollar o tener una predisposición para un tipo de cáncer hereditario. En este slide ejemplifico los 3 tipos de cáncer más comunes que he comentado en el slide anterior. Tenemos el cáncer esporádico, que es el mayor representativo, a un 70-80%, ¿no? El porcentaje no es exacto. Como le mencioné, el cáncer esporádico se desarrolla a comparación del hereditario familiar a una edad tardía, por ejemplo, y no hay antecedentes familiares. Este es un árbol genealógico. Aquí en la primera, segunda, tercera generación hay una mujer que desarrolla cáncer de mama a una edad de 60 años. Observan, es un único caso en la familia. El cáncer hereditario, que es muy diferente. El cáncer hereditario se observa que en cada generación 1, generación 2, generación 3, un miembro de la familia está afectado por un cáncer. Generalmente, no siempre puede ser el mismo tipo de cáncer y a una edad temprana. Como podemos observar, cáncer de mama a los 40 años, 35 años y 23 años en cada generación. El cáncer familiar. El cáncer familiar, como les mencioné, no es a una edad muy temprana como el cáncer hereditario, pero no es a una edad muy tardía como el cáncer esporádico. Es una edad intermedia que se puede considerar edad temprana. Y hay antecedentes en la familia de diversos tipos de cáncer a diferentes tipos de edades, como ustedes pueden observar. Nosotros hemos descrito en los últimos años que la historia familiar es muy importante para poder predecir, para poder calcular
el riesgo de desarrollar cáncer en la familia. Este es un trabajo que se realizó en el año 2014 aquí en Noruega, donde se calculó el riesgo por edad en todos los cáncer de mama familiares que no tenían una causa genética conocida, es decir, que no tenían una mutación identificada. En cáncer de mama hereditario generalmente se debe, la mayoría de los casos, a las mutaciones en los genes BRCA1, BRCA2. Pero existe el cáncer de mama familiar, como les mencioné, que que no se conoce aún la causa genética, pero se observa, como ustedes pueden observar aquí en este gráfico. En este eje se puede observar la edad en años de 25 a 55 años, y en el eje de la Y se observa la incidencia acumulativa. Esta es la serie control, esos son los controles. ¿Qué podemos deducir de este gráfico? Que si en la familia existen 2 casos con cáncer de mama detectados a una edad menor de 55 años, el riesgo de desarrollar cáncer es 3 veces mayor, como pueden observar aquí comparado con el control. Por tanto, la historia familiar de cáncer en la familia es muy importante. En el año 2019, nosotros realizamos un estudio a nivel de América Latina, queriendo saber cuál es el estado actual de la práctica del test genético en América Latina. Nosotros somos parte de un grupo colaborativo que venimos trabajando durante los últimos 15, 16 años en América Latina con el objetivo de estimular el desarrollo de los estudios genéticos en cáncer hereditario, ya sea cáncer de mama, cáncer colorectal, entre otros. En este estudio, ¿por qué? Porque cómo se detectan las mutaciones, la técnica gold estándar que se dice es la secuenciación genética. Mediante la secuenciación de genes asociado al tipo de cáncer, se puede detectar si un paciente tiene mutación en los genes o no. En América Latina, ese es del año 2019 que realizamos el estudio, hicimos una encuesta a 33 centros existentes en América Latina, pertenecientes a 9 países en América Latina. Como ustedes pueden observar, en amarillo son los centros participantes y el número de centros participantes por países. Como pueden observar, mayor representación de centros que realizan estos exámenes genéticos se encuentran en Brasil, Argentina, Colombia, que ha incrementado durante los últimos años. En Perú solamente hay 3 centros ubicados en la capital, en Lima. Otros países como Bolivia, como Paraguay y como Ecuador no realizan análisis genéticos aún. Y lo que está en estrella en color verde son los centros que realizan análisis genéticos. La mayoría de los países participantes realizan, excepto los 3 países que he mencionado. Por lo tanto, nosotros el 87% de los centros participantes en esta encuesta, que pertenecen a 9 países, están realizando actualmente los análisis genéticos siguiendo con el objetivo de caracterizar el cáncer colorectal hereditario en la población de América Latina. En el año 2018 realizamos la primera descripción del perfil del síndrome de Lynch en las poblaciones de América Latina. Como podemos observar aquí, este es el primer trabajo que caracteriza síndrome de Lynch en América Latina. Como ustedes saben, la mayoría de los trabajos científicos se realizan en poblaciones caucásicas o poblaciones de América del Norte o Europa, entre ellos. Pero no hay muchos estudios disponibles en nuestras poblaciones, en América Latina. Y también al hablar de América Latina estamos hablando de diversas poblaciones en un solo contexto, pero sabemos que cada país tiene su propio background genético. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue identificar la presencia de las mutaciones o identificar a los pacientes con síndrome de Lynch en América Latina.
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay participaron del estudio, donde ustedes pueden observar el perfil genético en base a la mutación que afecta a cada tipo de gen. Como ustedes pueden observar, los colores para los 4 genes que son genes de reparación de DNA asociados al síndrome de Lynch. Como ustedes pueden observar, no voy a entrar en detalles, el color azul corresponde a mutaciones en el gen MLH1, que es el gen más frecuente, tanto en la población de América Latina como en otras poblaciones reportadas. Esto no fue una sorpresa para nosotros porque es internacionalmente reportado, pero nosotros confirmamos que en nuestra población también. Pero la excepción, como ustedes pueden observar aquí, fue en Colombia, donde el gen de color rojo, que corresponde al MSH2, fue el más frecuente en la población de Colombia. Asimismo, MSH6, que es un gen que no es, que es menos frecuente dentro del espectro del síndrome de Lynch, fue significativamente frecuente en la población de Brasil. ¿Cómo se aplica este conocimiento a la práctica clínica? Primero, y dado las circunstancias económicas, dificultades que cada país tiene en realizar estos estudios genéticos, en Colombia primero es validar este resultado en un número mayor de individuos para confirmar que realmente el gen MSH2 es el más frecuente. Y segundo, si el gen MSH2 es el más frecuente en la población de Colombia, no se necesita empezar un análisis por todos los 4 genes, ¿no? Se podría realizar el análisis empezando por el gen MSH2, que es el más frecuente, y así se disminuiría los costos. ¿Qué mensaje da que el gen MSH6 en la población brasilera haya sido estadísticamente significativo? El gen MSH6 es un gen asociado a una alta incidencia de cáncer extracolónico, es decir, fuera del colon, cáncer ginecológico, entre otros tipos de cáncer. Entonces, la atención, la aplicación de ese conocimiento es que a los pacientes que tengan una mutación en el gen MSH2 se haga un chequeo, no solamente un control, un screening, no solamente a nivel del colon, porque existe una alta incidencia, como muestro en el slide siguiente. Nosotros durante los últimos 4 años hemos desarrollado una base prospectiva de datos que se llama la base prospectiva de síndrome de Lynch. Es una base internacional donde participan diferentes continentes, no solamente Europa, no solamente América, sino también Asia, entre otros. Hemos colectado alrededor de más de 8,000 casos de síndrome de Lynch a nivel mundial. ¿Y qué nos ha permitido esta base de datos? Yo soy la curadora de esta base de datos. ¿Qué nos ha permitido? Nos ha permitido calcular, estimar el riesgo de desarrollo de cáncer en base al gen, género y edad. Es lo que ahora se llama la medicina personalizada, ¿no? Es utilizar la información genética que se tiene de acuerdo al perfil de cada paciente, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto es lo del síndrome de Lynch que ha permitido esta base de datos, es que se puede calcular el riesgo que un individuo va a desarrollar cáncer de colon, cáncer de endometrio, en base a la mutación, el tipo de mutación en el gen, en base a su edad y en base al género. ¿Por qué al género? Aquí ustedes tienen el género femenino y masculino. Los 4 genes representados por colores diferentes, donde azul y rojo es MLH1 y MSH2, que están asociados a un mayor desarrollo de cáncer colorectal o cualquier tipo de cáncer. Ambos es parecido tanto en hombres como en mujeres. Pero cuando viene el gen MSH6, que les dije en el slide anterior, que está desarrollado una alta incidencia de cáncer ginecológico, ustedes pueden observar la diferencia entre el género femenino y el género masculino. Asimismo, el gen MLH1 predispone una alta incidencia de cáncer colorectal, principalmente endometrio, hasta un 70, como ustedes pueden observar.
hasta un 70% de incidencia de desarrollar cáncer colorectal. El gen MSH2 está asociado principalmente a la predisposición del desarrollo de cáncer de las vías urinarias, gastrointestinal, cerebro, entre otros. Y el gen MSH6 nuevamente con cáncer de endometrio. Ok, en este slide les presento cómo a partir de todos estos trabajos científicos desarrollados durante los últimos 4 o 5 años, tantos de grupos europeos, grupos americanos, de la comunidad científica internacional, y gracias a las colaboraciones internacionales científicas, han permitido que esta investigación desde género sea aplicada al cuidado clínico del paciente. Como podemos observar en este slide, son las directrices clínicas europeas que se ha desarrollado el año pasado, donde hemos actualizado cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Europea de Tumores Hereditarios para los pacientes con síndrome de Lynch en base al gen y al género. Como ustedes pueden observar en la figura número 1, no voy a entrar en detalles en cada uno, simplemente es cómo es la aplicación de la medicina personalizada ahora para el manejo quirúrgico de pacientes con síndrome de Lynch. Cómo la información genética va a permitir el manejo quirúrgico de estos pacientes con síndrome de Lynch. Por ejemplo, la recomendación de cirugía extendida para portadores de mutaciones en gen MLH1 y MCH2. Por ejemplo, el intervalo de frecuencia de colonoscopía recomendado cada 2 a 3 años para portadores de mutaciones en MLH1, MCH2 y MCH6 y cada 5 años para el gen PMC2. Por tanto, ahora eso es lo que es la medicina personalizada, son las recomendaciones clínicas en base a la información genética y a su género. En el siguiente slide son las recomendaciones del National Comprehensive Cancer Network de Estados Unidos. Son los que delinean las clínicas, las directrices clínicas prácticas en oncología. Y cada cierto tiempo, cada año, ellos actualizan la información. Por ejemplo, aquí, este es un manual enfocándose solamente en cáncer colorectal genético familiar. El año pasado, las recomendaciones clínicas para cáncer colorectal hereditario o síndrome de Lynch no diferenciaba de acuerdo a la mutación en el gen. Como ustedes pueden observar, a partir del año pasado, en mediados del año del 2020, estas recomendaciones clínicas de síndrome de Lynch es en base al gen donde se ha encontrado la mutación. Y aquí se observa el riesgo de desarrollar cáncer colorectal y cáncer extracolónicos en base al tipo de gen. Y aquí nuevamente es, por ejemplo, ahora ya no se da en general las recomendaciones clínicas para síndrome de Lynch, sino se dice el riesgo de cáncer para síndrome de Lynch que tienen alteración en el gen MLH1. Y son todos estos trabajos que han permitido el desarrollo de estas guías, de estas clínicas, de estas directrices clínicas, entre ellos nuestros trabajos que han contribuido para la medicina personalizada en síndrome de Lynch. La segunda parte y la última parte de mi presentación, voy a hablar de las colaboraciones científicas como de Europa. Hemos desarrollado trabajos y continuamos desarrollando trabajos, como mencioné, desde hace 15 años con América Latina. Y dentro de América Latina, hace 2 años he desarrollado trabajos con Perú, específicamente con Chimbote. Hemos desarrollado un trabajo sobre medicina personalizada u oncología personalizada, ya que sabemos que la incidencia en Perú de cáncer en Perú, nos referimos al Globocan del año 2018, que nos da una incidencia de la población total de Perú, que son más de 32 millones. Tenemos el número de casos de 66,000 casos de cáncer en los últimos 5 años. Cuando uno lee el Globocan y la fuente de donde se obtuvo esta información, principalmente provienen de los registros de cáncer de Lima y de la ciudad de Arequipa, como ustedes pueden observar aquí.
Entonces, en la región de Ancash, en la provincia de Santa y específicamente en la ciudad de Chimbote, que en general Ancash tiene 425.000 habitantes, nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el perfil de cáncer en esta región, en esta ciudad? Fue la primera pregunta científica que nos hicimos. ¿Realmente el perfil en esta población es reflejada en Globocan por el Instituto de Investigación de Cáncer de Francia, de Lyon? ¿Realmente? Entonces comenzó esa pregunta científica y comenzamos a investigar las fuentes. Sabemos que existe el registro del norte de cáncer, el IREN Norte, donde tienen el registro de cáncer de los últimos 10 años, del 2007 al 2017, y son los números de cáncer por año. Y como pueden observar, esos números de cáncer por año registrados en estos reportes son números pequeños. Y dijimos, ok, ahora vamos a ver cuál es el perfil de estos pacientes con cáncer. Y nosotros, al ver cuál es el perfil de los pacientes con cáncer de la región del norte del Perú durante los años 2007-2017, observamos que los cánceres más comunes están entre el cuello uterino, cáncer de mama, estómago, piel, no melanoma y próstata. Si recordamos el primer slide de la Globocan, donde cáncer de mama, cáncer de próstata son los cánceres más comunes, exactamente este perfil de cáncer de la región del norte no es reflejada en ese perfil, en el perfil nacional. Es algo que nosotros era nuestra hipótesis y nosotros teníamos que ir a las fuentes directamente. Entonces dijimos, si esto no refleja a la población en general de la región de Ancash, ¿cómo será en una ciudad tan pequeña como Chimbote, que tiene 316.000 habitantes, donde no existen estudios genéticos, donde no existe un hospital de cáncer, de referencia de cáncer? Sabemos que los pacientes de Chimbote tienen que viajar o a Trujillo o a Lima para atenderse su tratamiento de cáncer. Por tanto, nosotros queríamos saber, aparte de saber el perfil de cáncer, cuál es la frecuencia de cáncer por grupos de edad, porque nuevamente nuestro foco era cáncer hereditario, cáncer familiar, y como mencioné anteriormente, son cánceres que se desarrollan a una edad temprana. Y observamos que, de acuerdo al reporte, al registro hospitalario de cáncer del IREN Norte, el más del 60% de los cánceres ocurren a una edad temprana, como ustedes pueden observar. Recordando el segundo o el tercer slide de mi presentación, podemos recordar que edad temprana es característica de cáncer hereditario y también de cáncer familiar. Por tanto, realizamos este trabajo que se llama Oncología de Precisión para la Prevención, Diagnóstico Temprano y Tratamiento Oportuno de las Neoplasias más frecuentes en los establecimientos de salud de Chimbote. Fue un trabajo realizado y apoyado por la Universidad Católica de los Andes, ULADESH de Chimbote. Este es el equipo de trabajo que hemos venido realizando este proyecto durante los 2 últimos años. Es el primer trabajo en la región de Ancash sobre de precisión. Producto de este trabajo, este año, a inicios de año, publicamos nuestro primer paper, porque al realizar todo trabajo de investigación, como saben, y justamente como comencé la primera parte de este trabajo en Chimbote, fue cuál es la pregunta científica que nos hicimos, cuáles son las hipótesis, ¿no? Entonces, al nosotros empezar este trabajo, nos dimos con un primer desafío. ¿Cuál fue el primer desafío que observamos? Las estadísticas, los reportes de cáncer de cada hospital. En Chimbote existen 4 hospitales y los 4 hospitales, el servicio, el departamento de estadística no era muy establecido. Entonces fue el primer desafío que tuvimos, ¿no? Y por lo tanto nosotros en este trabajo publicamos cuáles son los desafíos de tratar de implementar o traer la medicina personalizada o el estudio genético en ciudades con bajos recursos económicos y que no cuentan con la infraestructura
de investigación y también de atención y cuidado al paciente con cáncer. Este trabajo, nosotros hicimos un perfil de los cánceres más comunes en un hospital de Chimbote que se llama La Caleta, que es de categoría 2, donde durante los últimos 5 años, hasta el año 2019, solamente se detectaron 47 casos de cáncer, siendo que, como le digo, no hay hospital de referencia de cáncer. Siendo que para nuestra sorpresa que el cáncer más frecuente fueron de las glándulas submaxilares, seguidas por estómago, endometrio, entre otros que están descritos. Información en cuanto al estadio era limitado, no teníamos la información de eso, pero solamente era disponible el 13% y la mayoría estaba en un estadio avanzado, estadio 3. Y algo interesante fue que las mujeres eran más frecuentes que los hombres y que el diagnóstico de cáncer también se daba en una edad temprana. Entonces decidimos, vamos a analizar estos tipos de cáncer que se dan a una edad temprana, que son la mayoría de los casos, para poder traer la medicina de precisión o el conocimiento o el entendimiento. Por lo tanto, nosotros para este trabajo hicimos una selección de 96 pacientes que tenían un diagnóstico de cáncer a una edad temprana, menor de 55 años o que no hayan desarrollado aún cáncer, pero que tengan una fuerte historia familiar de cáncer, como expliqué en los slides anteriores. El análisis genético lo realizamos aquí en la Universidad de Oslo. La colecta de muestras fue realizada en Chimbote. Pacientes de 3 diferentes hospitales fueron seleccionados para participar de este estudio. Una vez aprobado el término de consentimiento de cada uno de ellos, la parte experimental fue realizada en el Laboratorio de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de la ULADESH y el análisis bioinformático fue realizado acá en la Universidad de Oslo. Es la colaboración entre la ULADESH y la Universidad de Oslo. La metodología, nosotros entrevistamos a los pacientes, a cada uno de los pacientes con cáncer o sospecha de cáncer. Se realizaron visitas domiciliarias a aproximadamente 100 pacientes. Se completó un cuestionario con toda la información relevante para cada paciente. Se obtuvo el término de consentimiento del paciente, se obtuvo la muestra de sangre. Como mencioné, la parte laboratorial se realizó en la ULADESH. Fui en 2, 3 oportunidades para capacitar al personal y para que ellos puedan extraer el DNA y poder enviarlo mediante DHL a Perú. Aquí se evaluó la cantidad, la calidad del DNA ido. En colaboración con la Universidad de Oslo realizamos el análisis bioinformático gracias al investigador aquí, mi colega Sigve Naken, que se realizó toda la parte del procesamiento desde que sale de la máquina, desde el raw data, hasta la identificación de mutaciones. Este es el reporte que se obtiene utilizando este pipeline bioinformático. Esos son resultados en preparación, resultados aún no publicados que estamos en proceso de publicar. Es el perfil de las neoplasias más comunes en la población de estudio de Chimbote, los cánceres más frecuentes, como pueden observar, de la población seleccionada fue el cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de cervix. Como ustedes pueden observar y comparando con el perfil de cáncer de Globocan o de la región, difiere. Cáncer de mama siempre es el más común, pero entre los otros subtipos, ¿no? Difiere. Pero eso también es importante recordar porque la población seleccionada, ¿no? El criterio de selección. Pero aún llamó la atención que cáncer de tiroides aquí sea un cáncer muy común en nuestra población a una edad muy temprana. Interesante, en cada entrevista, visita domiciliar, se preparó, se le capacitó al equipo de trabajo para que preparen el árbol genealógico del caso índice con historia de cáncer familiar o que tenga. Ese es un pedigrí que ha sido preparado por el equipo de investigación. Aquí donde se le colectó muestra de sangre a este paciente, hombre, que tiene cáncer de estómago a una edad de 53 años. Los de colores, ustedes pueden observar, son afectados por diferente tipo de cáncer de acuerdo al color. El color verde es el cáncer de colon, el color
naranja es el cáncer de mama. Y si ustedes pueden observar, no sé si se puede ver la resolución, son cánceres desarrollados a una edad temprana. Y miren, primera generación, segunda generación, tercera generación afectados por cáncer. Entonces, la probabilidad de encontrar una mutación en cualquier gen asociado a cáncer es alta. No mencioné la parte de la metodología, pero utilizamos un panel de 96 genes. Esos 96 genes son asociados a un alto riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer endometrio, cáncer gástrico, entre diferentes síndromes hereditarios. ¿No? Porque aquí también, como les mencioné, el criterio de selección de los pacientes es tener un cáncer, cualquier tipo de cáncer, a una edad menor de 55 años o una historia familiar de cáncer. Y aquí, para nuestra sorpresa, hemos encontrado 32% de mutaciones en pacientes que hemos analizado. Es un porcentaje alto, pero también recordar que nosotros hemos sido muy estrictos en el criterio de selección. Entonces, generalmente, como recuerdan, les dije cáncer hereditario, 5 a un 10%. Y las mutaciones también, mutaciones en cáncer, por ejemplo, síndrome de Lynch, se espera hasta un 10%, 8 a 10%. Pero acá, perdón, encontramos un 32% de mutaciones en la población que estudiamos. Y si ustedes pueden observar aquí, en el gráfico, los tipos de mutaciones hemos encontrado el gen, por ejemplo, afectado ATM, que es un gen de moderada penetrancia en un caso de cáncer de mama. En cáncer de colon hemos encontrado una mutación interesante en el gen BRCA1, que no es frecuentemente reportado. E interesantemente hemos encontrado mutaciones en casos donde no han desarrollado cáncer, pero han tenido historia familiar de cáncer. Y las otras mutaciones en genes, en MLH1, por ejemplo, hemos encontrado 6 casos de pacientes con síndrome de Lynch. Estas informaciones estamos actualmente en el proceso de hacer una discusión de casos clínicos para nosotros brindarle la consejería genética a los pacientes, emitirle un reporte y transmitirle el riesgo y el cuidado y el manejo, ya que estos pacientes saben que tienen esta mutación, cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista clínico, genético que se le puede dar al paciente y a su familia. Porque recordar que estos son cánceres hereditarios, son mutaciones a nivel germinativos. Entonces, esos son los resultados que he querido compartir con ustedes para que vean cómo de unas preguntas, de unas hipótesis, de querer y de colaboraciones científicas se ha un trabajo tan interesante que es uno de los primeros a nivel de Perú que estamos estudiando un gran número de pacientes y por supuesto esto ha permitido implementar consejería genética en este hospital La Caleta, ha permitido capacitar al personal de la Universidad de Uladesh, permite tener estas publicaciones, permite no solamente publicar, sino participar en estas bases de datos como la base de datos prospectiva. Por ejemplo, estos pacientes con síndrome de Lynch van a participar de esta base de datos a nivel mundial. Pacientes con mutación en BRCA1, hay una base de datos de gen de BRCA1. Entonces, esto nos abre la puerta para muchos trabajos científicos y cuestiones. Y lo más importante es para la implementación de la consejería genética o asesoramiento genético por primera vez fuera de la capital de Perú, en Chimbote. Y nuevamente me gustaría terminar mi slide diciendo si hemos podido desarrollar las guías, las directrices a nivel de Europa, creo que también es posible desarrollar a nivel de pautas clínicas para cáncer hereditario en Perú en base a su formación genética. Para ello, ¿qué requerimos? Colaboraciones científicas, invertir en investigación como este tipo de trabajos para poder que las personas con cáncer hereditario tienen una alta sobrevida. Hemos descrito que tienen hasta un 80-90% de sobrevida. Entonces no pueden fallecer personas con cáncer hereditario a una edad temprana. Esta investigación genética, este análisis genético permite tener una calidad de vida al paciente, permite recomendarle un manejo clínico adecuado para el paciente y toda su familia. Por lo tanto,
concluyo mi presentación diciendo que es la oncología de precisión o la medicina de precisión, ¿no? Es permitir un diagnóstico genético de un paciente antes que tenga los síntomas, antes que desarrolle el cáncer. Asimismo, identificar a los pacientes que tienen un alto riesgo y darles una detección precoz, prevención, para una prevención de neoplasia y una mayor supervivencia de cáncer. Por lo tanto, me gustaría muchísimo ver publicaciones siguientes en el futuro que incluyan no solamente a Lima para esos análisis genéticos, esos estudios genéticos, sino también a regiones fuera de Lima, ciudades fuera de Lima, como ahora es Chimbote. Y más que nada agradecer al grupo de trabajo acá, a mi equipo de trabajo que tenemos acá en Oslo, que permite establecer estos trabajos científicos a nivel de Europa y también continuar con mis iniciativas a nivel de América Latina y finalmente con Perú. Más bien, que quiero agradecer nuevamente, mostrarles estas últimas fotos de las auroras boreales acá de Noruega. Estoy lejos físicamente, pero siempre cerca de corazón con mi país, siempre abierta a colaboraciones, investigaciones, a trabajar con todos ustedes, con alumnos, con profesores, porque creo que trabajo en equipo es muy importante. Más bien, agradezco nuevamente a mi estimado y querido doctor Pedro Chimoy por su invitación, felicitarlo por siempre las iniciativas y el gran apoyo que siempre da para sus estudiantes. Es un gran mentor, es un gran ejemplo a seguir. Muchísimas gracias y cualquier duda es mi email para contacto. Muchas gracias. Bueno, como lo dijo Mef al terminar su charla, su conferencia, siempre estamos agradecidos. Desde que la doctora Mef contactó con la universidad, siempre ha apoyado a la Pedro Ruiz Gallo, a los jóvenes que han solicitado apoyo académico. Así que siempre hay un intercambio académico con la doctora Mef y siempre su apoyo. Nos queda más que agradecer a los interesados. Creo que hacer alguna pregunta a la doctora Mef, ella dio su correo electrónico. Pueden escribirle nada más con toda seguridad y confianza de que ella les va a responder. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, que también Biología Sin Fronteras estará muy interesante la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ahí está el Jorge Antonio, está dándoles en el chat el correo electrónico de la doctora Mef. Un fuerte abrazo para todos. Jorge, nuevamente un abrazo para ti, un agradecimiento por el apoyo. Cualquier profesor, cuando guste. Gracias, Ahí doctor. estamos, chicos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, doctor Pedro. Gracias.